Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Eduardo Sadot. El día de hoy en su programa El Análisis. Hoy tenemos una entrevista interesante con el antropólogo social Florentino Sarmiento, que lo tenemos aquí con nosotros a través de Skype. Él está en la ciudad de Puebla y vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con la antropología social. Y dentro de la antropología, bueno, primero empezaríamos por eso, Florentino, ¿qué es la antropología social? ¿En qué consiste? Porque sabemos de la antropología en términos generales, sabemos de estudios antropológicos y su relación con la historia, pero ¿para qué nos sirve y qué es la antropología social? Sí, claro, Eduardo, pues en primera, muchas gracias a ti por el espacio, gracias a las personas que están conectadas en la plataforma, quienes nos están viendo, nos están escuchando, pues gracias por el tiempo, ¿no?, que nos dedican. Y bueno, con respecto a la pregunta de qué es la antropología social, ahí hay siempre como un asunto muy complicado de cómo definirlo, pero básicamente es la ciencia que estudia los significados que la gente, que los grupos sociales generan en relación a su vida cotidiana, ¿no? Generalmente nosotros tenemos una idea de que la antropología es muy similar a la arqueología, ¿no? Es decir, el estudio de las pirámides, de los restos óseos, que sería también un poco como parte de la antropología física, o ahora que está muy de moda esto de los mamuts encontrados en el Estado de México, también, ¿no?, se habla mucho de la antropología, pero básicamente la antropología social refiere al estudio del comportamiento humano y cómo este comportamiento está inmiscuido e imbrincado por los símbolos y los significados que otorgamos a las cosas y a nuestras actividades sociales, ¿no?, en la vida cotidiana. Entrando en materia, yo le preguntaría a Florentino Sarmiento, hemos dicho y se ha visto que el ser humano y los mexicanos como parte de ese grupo, el ser humano está acostumbrado a tener un líder a quien seguir. Recuerdo que en alguna ocasión había yo leído algo de Erich Fromm, El miedo a la libertad, y en ese libro de Erich Fromm se habla mucho de que el ser humano le tiene miedo a la libertad porque tener libertad significa responsabilidad. Y me recuerda un poco lo que sucede en algunos estudios incluso de los animales, específicamente de los lobos, que tienen siempre un lobo alfa que es el líder, es el que va al frente, es el que maneja la manada, y poco a poco de ahí se van desgranando los diferentes tipos de personalidad, si lo podemos llamar así, en los que hay quienes solamente apoyan y no tienen ese sentido de liderazgo. En el caso de México, nosotros observamos que muchos mexicanos le tenemos miedo a tomar decisiones en ese sentido y preferimos estar atrás o seguir la decisión que toma un líder y dejamos o descansamos en el líder la responsabilidad de dirigir a un grupo. De alguna manera es lo que sucede con los liderazgos sociales, los liderazgos políticos y los liderazgos incluso dentro de la administración pública. Ese liderazgo nos deja a nosotros, en la mayoría de las ocasiones, en una condición de confort, donde no tengo yo que preocuparme qué hacer o qué deba de hacerse, y dejo que de algún modo el líder me diga por dónde debo de transitar, qué dirección debo de tomar, y me confío. Y muchas veces los líderes, aunque se equivocan y aunque llegan a tener errores, pues los justificamos, buscamos la manera de componerle y de entender o tratar de dar razones para que continúen en esos liderazgos. ¿Cuál es su opinión y qué pasa con nosotros los mexicanos? Estamos muy acostumbrados a seguir un liderazgo, no tenemos esa responsabilidad, es por temor, es por cobardía, es por comodidad. ¿A qué se debe?
Mira, es una pregunta muy, muy interesante. El planteamiento que realizas definitivamente da para una investigación profunda, seria. Ya hay algunas investigaciones al respecto. No obstante, me parece que en el contexto en el que actualmente vivimos, demanda nuevas investigaciones porque la coyuntura, insisto, el contexto así lo exige, ¿no? Y un poco entrando en materia en relación a la pregunta, habría que ir pensando en el cómo nosotros nos hemos constituido históricamente como sociedad. Es decir, muchos dicen que es la herencia del legado prehispánico en relación al huaytlatoanismo, ¿no? Por ahí es como es en el argot o en la jerga, ¿no? El seguir al Tlatoani, al huaytlatoani, y otros dicen que después de que se consuma la conquista española, después se sigue al virrey, pero tendríamos que pensar aquí e ir diferenciando como los segmentos, los sectores, porque México no es una población homogénea, ¿no? Ni cultural ni estructuralmente, ¿no? Entonces, voy a empezar a ahondar un poco al respecto. No somos una población homogénea en el sentido de que hablamos distintas lenguas, distintos idiomas, y también tenemos culturas diferentes. El significado que tenemos en relación a un liderazgo es distinto en una zona indígena que en una zona rural, en una zona conurbada o en una zona urbana. El significado que le damos al liderazgo varía de un lugar a otro y de una población a otra. Eso por un lado. Y la diferenciación estructural, así como hay caciques regionales, también hay población empobrecida. Y las poblaciones empobrecidas en la ciudad no son similares a las de las periferias de esas mismas ciudades o de las megalópolis. Entonces tenemos que hay una gran diversidad de agregados sociales que conformamos México. Entonces, en ese sentido, generar una afirmación que nos lleve a querer contestar de manera tajante, México sigue a un líder por tal y cual característica, sí sería arriesgada, ¿no? Entonces, lo que me parece conveniente es que vayamos paso a paso pensando en cómo nos estructuramos en términos de la educación, en términos de la religión. La religión juega un papel muy, muy importante, ¿no? También tiene que ver un poco la parte de la personalidad, ¿no? La personalidad del individuo, porque no siempre aunque está determinado por la estructura social, por la cultura, también hay individuos que destacan en su misma sociedad, y en ese sentido, pues es mucho más sencillo que se cree un liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí serían como algunos elementos, unos primeros apuntes con los cuales... Claro. Florentino, estamos platicando con Florentino Sarmiento, antropólogo social. Me llama la atención un comentario suyo con respecto a la importancia que puede tener en un momento determinado la cultura y también la religión. Y esto es un fenómeno que se repite incluso en todas las religiones. Siempre hay el seguimiento de un líder o el seguimiento de un liderazgo. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Esto va forjando una ruta social de evolución o, por el contrario, es una ruta que va dándole, como sucedió en algunos casos, la religión católica, somos herederos de esa religión a través de los españoles? Esto ha sido un obstáculo, es un obstáculo sobre todo porque si nos ponemos a pensar en culturas como la norteamericana, donde la religión es más abierta, donde, bueno, ni siquiera más abierta, pero tiene un sesgo distinto por la herencia de la Iglesia británica y el protestantismo, que es más común allá. ¿Cómo se da esta condición en México y cómo lo estamos asimilando? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué conciencia tenemos de ello, Florentino? Ya.
Pues entrando como esta parte de la religión y sin abundar mucho en la parte de la herencia cultural y religiosa mesoamericana, sí tenemos que, en primer lugar, considerar, pero sobre todo reconocer, que en todo México existen no solo remanentes, sino además elementos culturales muy vivos que refieren a un pasado, por un lado mesoamericano, pero por otro lado se funde con la tradición y con el ascetismo, con la tradición y con el pensamiento y el credo católico en particular, ¿no? Esto que muchos llaman sincretismo, o que algunos otros en antropología social nosotros les llamamos reelaboración simbólica. Es decir, sí, justo para allá iba. La reelaboración simbólica es básicamente cómo un elemento o un signo adquiere un nuevo significado, ¿no? En el sincretismo se dice, es que la Tonantzin era la diosa en el Valle del Anáhuac, entonces aparece la Virgen de Guadalupe y lo que hace es sincretizar, ¿no? Pone un elemento sobre otro, ¿no? La asimila y la sustituye de alguna manera. Si me permites, Florentino, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Despierta TV, en el análisis, y estamos platicando con el antropólogo social Florentino Sarmiento, y regresamos en un minuto. Claro que sí. Llegaste a mi vida, tú llegaste a mi vida, Regresamos aquí en Despierta TV, Despierta Quintana Roo, y desde luego con el auditorio de radio que nos están escuchando en Radio Bahía en Belice y en algunos de los países del Caribe. Y bueno, estamos platicando con el antropólogo social Florentino Sarmiento. Nos está platicando sobre la importancia o la trascendencia o la influencia que tiene de alguna manera la mezcla de culturas que venimos a conocer como el sincretismo en materia religiosa. Adelante, Florentino. Sí, gracias. Bueno, entonces señalaba que el sincretismo es entendido como la sustitución de un elemento
cultural o un elemento sagrado, en este caso hablando de lo religioso, por otro. Y en la reelaboración simbólica lo que hacemos es comprender cómo un objeto, un mismo signo, adquiere nuevos significados. Pongo un ejemplo. Ese es el ejemplo que siempre utilizo cuando hablo al respecto. La imagen de San Juan Bautista, para la Iglesia Católica, corresponde a un profeta que tiene ciertas características. Pero en las comunidades de ascendencia indígena, San Juan Bautista no es un intermediario según la doctrina y el dogma católico. La imagen de San Juan Bautista será una persona viva que protege a la comunidad, que le da incluso castigo si es que la comunidad así lo merece. Entonces, esta ambivalencia entre el bien y el mal, entre la protección y el castigo, procede de la forma de entender lo religioso de la época mesoamericana. Pero no es el Dios mesoamericano, ni tampoco es el santo católico. Es una mezcla muy particular que se les llama, en algunos llaman religiosidad popular, otros les llamamos religión popular indígena. Hay un debate ahí al respecto. Pero el punto es que esta forma de entender la vida religiosa es inmediata. Es la solución de nuestras necesidades materiales inmediatas. A estos grupos sociales no les importa si se van a ir al cielo o si se van a ir al infierno. Lo que les interesa es solucionar el problema de la comida, el problema del trabajo, de la seguridad, de la salud. Es la relación inmediata con el ser sagrado, porque el ser sagrado es a quien se le considera el proveedor de o quien castiga. Esto es importante porque los liderazgos lo que hacen es ver un poquito como a futuro. Y los agregados sociales que comparten este tipo de perspectivas, por la misma inmediatez, entonces tienden a seguir a quien les viene a decir o a prometer algo más a futuro, ¿no? Un poco tratando de explicar el vínculo entre religión de un agregado social muy particular y los liderazgos. También están las religiones formales, la Iglesia Católica, las cristianas, las evangélicas, en fin, todas estas religiones, y que de alguna manera su trascendencia, el pensamiento es trascender a futuro, a trascender para encontrar el cielo, la tierra prometida, como quiera que les llamen, ¿no? Pero esto hace que se desvinculen de la parte material, ¿no? Entonces se cede las decisiones hacia el líder. Entonces tenemos dos perspectivas de cómo se ejerce el liderazgo y cómo de alguna manera se renuncia a esos liderazgos. Pero ojo, no tiene nada que ver como por una ignorancia preestablecida o per se, sino tiene toda una lógica interna. Sí, esta idea que nos lleva necesariamente al tema religioso me recuerda, cuando hablamos de sincretismo, una famosa escultura que se exhibe en la ciudad de Guadalajara, en la avenida Federalismo, donde curiosamente en esa avenida de Federalismo, cuando se hicieron reformas y se hicieron cambios, ahí estamos viendo ahorita en la imagen al escultor Ismael Vargas, que fue el autor de esta escultura que se llama Sincretismo. Pero aquí lo interesante es que en esa avenida Federalismo, en una parte por las reformas urbanas que se hicieron, quedó una iglesia, la Iglesia del Refugio, en el centro de la avenida, precisamente en el Camellón quedó la iglesia que es conocida como la Iglesia del Refugio. Y ahí en ese lugar el escultor Ismael Vargas más adelante puso su obra que estamos viendo ahí, que se llama Sincretismo, y se volvió un escándalo porque en esta escultura la Virgen de Guadalupe aparece abajo y la Coyolxauhqui aparece arriba. Y para la interpretación católica era la Virgen pisa, como tenemos a la Virgen de Guadalupe y la representación de la Virgen pisa
a la serpiente, que es la personificación o es el símbolo del demonio, y que acá, bueno, pues se pusieron furiosos porque, como sabemos, la figura de la Coyolxauhqui tiene un cinturón de serpientes, entonces la ponen encima de la Virgen de Guadalupe, y el primer argumento de los católicos fue que era una blasfemia porque habían puesto encima de la Virgen de Guadalupe a la serpiente y era sobreponer al demonio. No, fue un escándalo. Pero retomando esta idea y recordando también lo que comentaba, seguramente tendremos imágenes que pasarán por ahí también del caso de Judas, de San Judas, o como le dice la gente, San Juditas, y que hacen verdaderas procesiones en ese sentido. Y en ese sentido, en esas procesiones, y ahorita con lo que mencionaba usted, Florentino Sarmiento, respecto de la imagen de San Juan Bautista, me recuerda que qué sucede con los mexicanos que se amparan o se subordinan o creen que adorando a San Judas Tadeo los va a proteger incluso de sus fechorías, porque muchos de ellos tienen como símbolos precisamente a San Judas Tadeo, y vemos que muchas de las gentes que se dedican, por lo menos en la Ciudad de México, a la delincuencia, pues mes con mes y todos los jueves, creo que es 28, asisten al templo de San Judas Tadeo. Incluso llevan sus imágenes de San Judas Tadeo y cómodamente van, cumplen con ello y posteriormente pues continúan en sus actividades delictivas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Colombia. Lo sabemos que allá en Colombia hay una virgen joven, que es la virgen que utilizan allá en Colombia como una especie de freno entre los sicarios y paran toda actividad cuando llegan a este punto. El aspecto religioso nos evita la responsabilidad de enfrentar nuestra realidad o justificar nuestros errores o justificar cuando nos va mal. De alguna manera, esto se va encaminando también a dejar en manos de esos líderes, a veces religiosos, y después en los líderes políticos, la responsabilidad de guiarnos y nosotros asumir una situación muy cómoda y confortable de no asumir esa responsabilidad. Este tipo de cosas nos ha influido incluso en materia política. Sí, definitivamente sí. La religión tiene un peso fundamental en este tipo de situaciones. Quisiera un poco primero señalar, la religión cumple algunos papeles. Uno de ellos es el de dar sentido a la vida de las personas, ¿no? Esto es en términos psicológicos, ¿no? Por un lado, tenemos que las personas necesitan anclarse a algo, su situación psicoemocional necesita anclarse en un lado, entonces utilizan a la religión para ello. Otro punto del cómo funciona la religión, o del para qué sirve, es que le da pertenencia a los individuos a un grupo social. Esta pertenencia entonces se genera identidad, y esta identidad ya lo que empieza a generar es la construcción de más símbolos, de más significados, y que el agregado social se vuelva así fuerte, se una, ¿no? Y finalmente, la religión también cumple un papel del ejercicio de poder, ¿no? Tanto al interior del grupo como hacia el exterior. Y ahí es donde ya nos vincula a la parte del ejercicio político institucional, ¿no? Y en esa parte, Florentino, aquí brincamos a un aspecto muy interesante cuando vemos a algunos partidos políticos que han utilizado de alguna manera a la religión como un emblema o como un símbolo político. Incluso lo vivimos desde la época no solamente colonial, no solamente en la conquista, cuando Cortés utiliza esos símbolos y los
sincretiza precisamente, como dijimos en el caso de la Virgen, que fueran las imágenes o las imágenes de la Coyolxauhqui o de otras de otro tipo de condiciones. La religión la utilizaron precisamente para fines políticos o fines de poder. Lo mismo sucedió con el cura Hidalgo cuando utiliza el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que además políticamente le funciona de maravilla, y a últimas fechas el Partido Acción Nacional, por ejemplo, utilizando los colores que se identifican mucho con los colores de el Vaticano, pero ya a últimas fechas el que un partido se llame Morena, que tiene que ver mucho con la Virgen del Tepeyac, con la famosa Morenita, el que su líder o el presidente hable de religión, que mezcle incluso ahora con el informe presidencial el tema del Papa, pues nos habla de ese manipuleo, o por decirlo lo menos fuerte, o el manoseo de los símbolos católicos para sumar voluntades o manipular a la opinión pública y manipular a los ciudadanos. Esto es parte, y mi pregunta sería, Florentino, ¿esto es parte de la misma formación que tenemos los mexicanos, o de formación de siempre depender de alguien y seguir símbolos o seguir personas? ¿Tiene que ver esto? Me parece que habría que ir desagregando la pregunta para poder tratar de responderla. Por un lado, sí, este vínculo entre religión oficial o religión institucional e instituciones del Estado ha estado ahí presente a pesar de la prohibición constitucional, ¿no? Entonces, eso señalarlo en primer punto. De alguna manera, esto ha sido tolerado, si no promovido, por el grupo en el poder en turno, ¿no? O sea, digamos que de alguna forma no es nuevo. Bien. En ese sentido, quisiera señalar que, por un lado, la religión hace las veces en el ejercicio de poder, pero también el ejercicio del poder genera su propia dinámica religiosa, ¿no? Hay algunos autores que hablan de la religión estatal o de la religión del Estado, ¿no? Este culto que se desarrolló hacia los símbolos patrios, incluso hacia el mismo presidente, ¿no? Durante los últimos 50 años, por decir algo. Pero también tenemos ahora este fenómeno que bien señalas, cómo la figura presidencial utiliza los símbolos religiosos y utiliza un lenguaje cuasi religioso para fusionar entonces aspectos de la vida estatal con la vida religiosa en particular. Tiene que ver con aquí habría que distinguir la perspectiva, ¿no? Si se trata desde la perspectiva estatal, será para comunicar mejor. Si se trata desde la oposición, será entonces manipuleo. Si se trata de un habitante, de un ciudadano, de un consumidor, pues entonces será el cómo me identifico, ¿no? Es que me cae bien, ¿no? Es simpático. Entonces, dependiendo de la posición que juegue el actor o la pertenencia a su agregado social, es como lo va a identificar. Esto es importante porque entonces podemos observar un crisol de actividades, podemos observar una gran cantidad de perspectivas que nos van a hacer comprender que México, en esta diversidad cultural, en esta diversidad estructural, es complicado de gobernar y es complicado de ponernos de acuerdo, ¿no? Hasta en este tipo de situaciones. Sí, porque es cierto, yo recuerdo incluso históricamente, recordemos que los famosos sentimientos de la nación que hace Morelos, no Guerrero como pretenden cambiarnos la historia, sino es Morelos quien escribe los sentimientos de la nación junto con
don Andrés Quintana Roo y esta, su esposa, Leona Vicario, de alguna manera, cuando hacen los sentimientos de la nación y hacen los primeros lineamientos del proyecto del país a que aspiramos, incluyen a la religión católica, un país cuya única religión sea la religión católica. O sea, son muy cautos de no tocar las fibras sensibles religiosas del pueblo y también de los grupos clericales. Tan es así que lo respetan, y durante muchos años nuestra propia legislación y las constituciones en un origen hablaban del respeto a la religión y no se metían hasta que fue Juárez el que empieza a desmembrar esta condición. Pero sí van muy vinculadas las dos, sí van muy vinculadas la cuestión religiosa con el tema católico. Pero aquí es lo que yo no entiendo, Florentino Sarmiento. A veces no nos ponemos de acuerdo en cuestiones católicas, por eso decían, no hables de política y no hables de religión si no quieres entrar en conflicto. Pero los dos temas, además de sensibles, son una realidad que no podemos soslayar y que está ahí presente. Y aquí el manejo, y como bien dice Florentino, depende, si es la oposición lo verá como manoseo, si es quien está en el gobierno lo verá como un instrumento y una herramienta que le sirve para gobernar o para accesar a mejores formas de gobierno, mejor forma de controlar al poder o controlar a los ciudadanos, dependiendo del enfoque que se tenga. Pero en el fondo es un símbolo y en el fondo es un factor importante de poder. Y el gobierno actual, por ejemplo, entrándole al tema del gobierno actual, pues lo ha sabido utilizar y lo ha sabido manipular, porque a mí me sorprende que lo mismo piensan igual. Cuando se habla de Morena se piensa en toda la religión católica, pero luego de pronto se deslinda y dice, no, yo soy cristiano, y a la religión católica la ubicaban, o la ubicó mucha gente como parte del poder, y entonces me rebelo contra la religión, pero me rebelo también con el statu quo y el gobierno establecido. Y el gobierno actual toma las dos banderas y va caminando con ellas, aunque sean contradictorias, creo yo, no sé si sean contradictorias o no, como los vea Felipe. Ya, fíjate que hace algunos años la investigadora René de la Torre hablaba de religión a la carta. ¿Cómo es esto? Cómo nosotros como individuos en esta llamada nueva era hacemos uso de los símbolos, significados religiosos de la manera en que estuviéramos en un restaurante. Entonces podemos pedir lo que necesitemos, lo que deseemos, ¿no? En función de nuestras propias necesidades, de nuestro contexto, en fin, de diferentes situaciones. Y esto que acabo de comentar fue escrito por ahí del año 2002, 2001. Bien, siguiendo esta lógica de religión a la carta y retomando el ejemplo que tú señalas del presidente en cómo utiliza los símbolos religiosos que parecen contradictorios, pues entonces podríamos incluso hablar de un uso del poder a la carta, ¿no? Claro. ¿Cómo entonces el actor político, porque no solo se trata del presidente de la República, ¿no? También habrá gobernadores, diputados, alcaldes, que hacen uso de estos, del lenguaje, de los símbolos, de los significados, de manera a la carta, ¿no? Yo lo estoy tratando de señalar en términos académicos, en términos científicos. Un actor político podría decir que entonces solo se trata de manipulación. No es así, pero insisto, depende de cómo, de quién lo diga y desde dónde lo esté diciendo. Pero entonces, esta parte de cómo utilizan de manera, ojo, y esto no es para nada azaroso, o sea, sí lo piensan, sí lo planean, porque de alguna manera tratan de calcular hasta dónde va a poder llegar el mensaje, ¿no? El uso de los símbolos religiosos es así, muy, muy importante. Yo coincido, yo creo que el gobierno actual tiene muy medido
el lenguaje que utiliza el presidente para llegar a los grupos católicos, religiosos, y también no transitar en una línea que los lleve finalmente a la confrontación de católicos con cristianos, sino irse un poco campechaneando entre ambos, lo que no sucedía, por ejemplo, en la época de Ávila Camacho, que se asumió realmente como católico, por eso le decían el presidente Caballero, que él se asume como católico, pero no involucra las instituciones del Estado que son laicas para evitar esto. Esto nos llevó mucho tiempo en la historia del país, que los gobernantes, aunque fueran católicos o fueran cristianos o de la religión que fueran, mantenían herméticamente en silencio o ciertamente sin mucha propaganda o publicidad su condición religiosa, sino que se manejaban por una línea fundamentalmente ajena a la cuestión religiosa, respetando la laicidad del gobierno. Pero a últimas fechas ya no fue así. En la época de López Portillo se asumió como católico, su madre era católica y tenía esa formación, además de que era de ascendencia de Jalisco, y sabemos que en Jalisco pues, fue el principal movimiento cristero en la zona del Bajío y en la zona de los Altos de Jalisco. Y entonces los presidentes empiezan a dejar de lado o a ser un poco más laxos en sus creencias religiosas y externarlas. Lo mismo sucede después con Felipe Calderón, le sucede a Salinas de Gortari también, su esposa, el propio Zedillo, y en la actualidad vemos que transita entre ambas, y entonces vemos que ese sentido de laicidad, esa postura de que puedo tener la religión que sea, pero mi responsabilidad de gobierno y de político tengo que cumplirla ajena a todo ello, como que se está mezclando. Yo en lo personal lo pienso, no sé qué piensa usted, Florentino Sarmiento, pero yo creo que se está mezclando y eso nos puede llevar a una ruta de confrontación a la larga. Y puede ser un tema muy delicado si se continúa en esa dirección. Sí, creo que el que un presidente de la República salga a decir abiertamente, yo devocionalmente estoy por esta línea, también corresponde un poco con cómo se deja de identificar a la sociedad con el presidente, cuando pierde el apoyo, ¿no? Cuando se abre a la crítica. Recordemos que Fox es el primer presidente que abiertamente dice, sí, a mí pueden criticarme, pueden hacerme caricaturas, pueden hacer chistes de mí, ¿no? Y entonces cuando se abre esto a la crítica presidencial, pero a la par, Vicente Fox utiliza los símbolos religiosos para ganar popularidad, ¿no? Entonces se termina el culto al presidente de la República, ¿no? En el sentido de la religión estatal. Y podríamos decir que se sincretiza el culto religioso con el tema político, con Fox, ¿no? Exactamente, Fox es así como el punto en el que, la coyuntura en la que se reelabora el culto estatal con el culto religioso, ¿no? Pero entonces la popularidad del presidente va por doble vía, por la parte religiosa y por la parte de ser el máximo líder de esta nación. Entonces veamos cómo esta apertura que hace Fox, pues a la larga nos lleva al punto en el que estamos. Esto por un lado, y por el otro, señalar que actualmente la polarización, incluso hasta religiosa, definitivamente nos va a llevar a un punto de confrontación en el que pueda ser mucho más complicado construir consensos, mucho más complicado construir acuerdos, ¿no? Recupero parte de mi intervención anterior, en la que yo señalaba que esta diversidad cultural y también social nos complica llegar y construir acuerdos, ¿no? Y si a esto le sumamos ahora la dificultad religiosa del etos religioso no compartido y confrontado, entonces va a complicar más el escenario.
por ahí habrá alguien que diga, es que para eso existe la democracia representativa, ¿no? Para eso, porque nuestro país está diseñado de manera tal en que nuestros representantes son quienes se ponen de acuerdo y porque son la voz del agregado social al cual representan. Pero pues en la práctica no es así, no funciona del todo así, y además con nuevos retos, ¿no? que nos llevan a replantear hacia dónde nos queremos construir, qué proyecto de nación queremos, qué proyecto social necesitamos, qué proyecto cultural, o mejor dicho, qué proyectos culturales, qué proyectos de naciones, ¿no? Ante esta gran diversidad. Yo encuentro contradicciones, Florentino Sarmiento, por ejemplo, por un lado el presidente se asume cristiano, no católico, pero de pronto en las mañaneras saca unos amuletos y de pronto dice, esto es lo que me defiende, es el detente. De pronto convoca a una gran consulta popular para todo lo que se le ocurra, pero se le olvida, o al pueblo se le olvida, que quien comenzó las consultas populares fue precisamente Pilatos, cuando somete a una consulta popular si perdona a Barrabás o perdona al Nazaret, a Cristo, y la plebe, la gente en una consulta a mano alzada como las que se acostumbran a hacer ahora, simplemente dicen crucifica al Nazaret y salva a Barrabás, y de ahí viene la famosa palabra que utilizamos como barrabasada, que quiere decir precisamente cuando se hace una cuestión, cuando se toma una decisión irreflexiva, improvisada y ocurrente, y que sus consecuencias son tan terribles como fue la muerte de Nazaret, que se hizo en una consulta. Entonces yo no entiendo esa parte, cómo el presidente habla de religión, se mete, juega con ellos, y desde mi punto de vista a mí se me hace que patea y se burla de católicos, de sirios y troyanos, de los católicos y los cristianos y de todo el mundo, cuando de pronto dicen, no, pues hagamos consultas populares, y está evocando lo que hizo Pilatos, y muchos católicos fervientes guadalupanos se la perdonan y dicen, pues sí, vamos a hacerlo, y le dan justificación y hacen largas filas para firmar en una consulta que tiene en el fondo esta situación. Si me permites, estamos platicando con Florentino Sarmiento, antropólogo social, y estamos aquí en su programa del análisis. Regresamos después del corte. Estamos platicando aquí en el análisis, en Despierta TV, con Florentino Sarmiento, antropólogo social, y me preguntaba yo antes de pasar al corte, ese manejo tan ambiguo que utiliza el presidente para manejar a las masas y manejar el pueblo. Repito, dentro de ello hay contradicciones que yo en lo personal no entiendo. Le decía antes del corte que cómo es posible que tenga un partido en nombre de Morena, la gente lo cree, se identifica con la Virgen de Guadalupe, van en esa tónica cristianos y católicos, y de pronto a él se le ocurre poner de moda las consultas a mano alzada, y se le olvida a toda la ciudadanía y se le olvida a todo el gremio católico que en una consulta a mano alzada sentencian a muerte a Jesucristo. Y entonces, si hay algo que durante mucho tiempo hace ruido en la religión católica, es la injusticia de la muerte de Jesucristo, cuando Pilatos les consulta al pueblo de Israel y les dice, ¿a quién perdono? ¿A Barrabás
o a Jesucristo, y el pueblo dice perdona a Barrabás y condena a muerte, crucifica a Jesucristo. Y ese tipo de contradicciones platicábamos, Florentino, ¿cómo es posible que se puedan dar esas cosas impunemente? Y el pueblo de México ahora veo que hacen filas para decir vamos a crucificar, bueno, no dicen crucificar, vamos a juzgar a los expresidentes, cuando que hay una ley que si tú así seas expresidente o seas Juan Pueblo, si tú cometes un delito, pues te tienen que juzgar y no depende de una consulta popular. Pero ese mecanismo de satanización que se hizo con Pilatos, lo repiten y nadie dice nada, y todas las órdenes y las huestes cristianas y católicas dicen sí, vamos a firmar, y se les olvida este tipo de cosas. ¿Qué pasa con nuestro pueblo? Estamos acostumbrados a seguir con los ojos cerrados. ¿Tenemos una vocación natural de borregos? Fíjate que las consultas, como bien señalas, estas consultas al pueblo, en la Roma, durante el apogeo de la República Romana eran como frecuentes, ¿no? Para, por un lado, ganar popularidad, pero por otro lado, también para darle mayor credibilidad al César. Ahora, vayámonos al México contemporáneo. La lógica no es distinta, ¿no? Que le dé mayor popularidad, que refuerce las ideas que tiene el presidente con respecto a la decisión que quiere realizar. Aquí hay que detenerse un poco, ¿no? Finalmente las decisiones pareciera que son de la población, pero sí procede de la autoridad política, de la autoridad gubernamental. Y aquí es donde al pueblo le pasa por un lado la responsabilidad de la decisión, pero entonces el pueblo se siente representado, siente que efectivamente está decidiendo su futuro, ¿no? Pero aquí sí, pero los estadistas sabrán mejor, gente que hace análisis estadístico, ¿no? Que una pregunta puede ser dirigida para conseguir tal o cual resultado en términos académicos o en términos de una consulta, ¿no? Y entonces, en Estados Unidos las consultas son muy populares, se realizan en muchos estados. Hay estados donde prohíben la legalización de la marihuana y a los 4 años o a los 8 años la desprohíben, ¿no? Le quitan la prohibición y entonces se puede comercializar libremente. Pero las consultas que se realizan son consultas informadas en papeletas donde efectivamente se dice qué efectos, qué beneficios, qué partes contrarias va a tener tal o cual voto, ¿no? En cambio, en México, desafortunadamente, no hemos llegado como a este punto de poder tomar una decisión mucho más clara. Y tiene que ver porque los ciudadanos tomamos una decisión de manera emocional. Es decir, y esto se traslada en las urnas, ¿no? Las votaciones son por emociones, no por razones. Y bueno, entonces la consulta se hace en 2 albores de todo un contexto preparado, donde el pueblo de México se dice agraviado, se siente agraviado, y además todavía lo agravian aún más en el entendido que tratan de juzgar a ciertos actores políticos, ¿no? Ya la parte que corresponde al ámbito jurídico, bueno, ya es otra situación de si se contrapone o no, o si las instituciones deben de actualizarse. Ese es todo un debate, ¿no? Que aún falta por realizar, ¿no? Por decir, la sociedad se debe de comportar en el marco institucional, siendo que la institución se ha rebasado, o bien la institución tiene que reformularse porque la dinámica social así lo exige. Entonces, pero en ese sentido creo que ni sociólogos, ni antropólogos, ni politólogos le hemos querido entrar a esa amplia discusión, ¿no? Sí, pero yo creo que no es un tema que podamos soslayar y que podamos dejar por alto. Es importante entrarle a ese tema porque
La sociedad de ahora, con los medios de comunicación y con las redes sociales, está muy atenta de todo lo que está sucediendo y es muy susceptible de manipularse, de entender, pero también de comprender la realidad de las cosas. Ya no es fácil de engañarse si se le dan los elementos suficientes, pero si no se le dan los elementos suficientes, también tenemos el problema de que es extremosa. Por un lado puede ser muy crítica y por otro lado puede ser muy dócil y obediente. Basta, y esto me llama la atención, basta con que lo convenzas de que dices la verdad para que te digan mentiras. Yo veo las estadísticas, veo muchas de las encuestas, por ejemplo, en el presidente Obrador, y él ya tiene consolidada la postura de que yo soy honesto, yo les digo la verdad, yo creo y hago lo mejor para ustedes. Y bajo ese supuesto, yo puedo hacer todo lo contrario, yo puedo ser deshonesto, yo puedo mentir, yo puedo tener a mis hermanos en otras condiciones, pero como tú ya me diste un cheque en blanco creyendo lo que yo te he dicho, pues ya puedo decirlo de otra manera. Yo recuerdo una frase que dice, hay hombres malos que hacen cosas buenas para después hacer impunemente cosas malas. Y con todo respeto, yo creo que algo así está sucediendo. No sé qué pienses, pero ya tengo yo mi certificado de que me creen y que no digo mentiras. Entonces ahora sí puedo decir las mentiras que sea, van a creérmelas. Eso siento que está pasando, ¿no? Ya, híjole, ahí tocas un tema bien complicado, bien difícil, sobre todo porque me parece que sería arriesgado tratar de señalarlo como blanco o como negro, ¿no? Por un lado, habría que pensar el ejercicio del poder y cómo en este uso del poder tiene que legitimar sus acciones, pero también, por otro lado, cómo se comunica hacia la población y cómo la población, en qué sentido y en qué términos puede aceptar o rechazar esos mensajes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también está toda esta línea discursiva y toda esta parte de la emergencia de los populismos en todo el mundo, ¿no? El populismo en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, que me parece que esa es una parte que es fundamental para entender las acciones de nuestro actual gobierno, ¿no? Bajo el entendido que el populismo es este mecanismo, este medio de cómo una persona habla a nombre del pueblo, a nombre de un pueblo, ¿no? Y en ese sentido, él se siente portador de un mensaje, de un enunciado, y ahí es donde se junta nuevamente con la religión y hace clic, ¿no? Ahí es donde se fusiona, ¿no? Particularmente. Y esto, entonces, lo que genera es que tengamos este tipo de acciones que van a legitimar y van a reforzar sus discursos, sus acciones en muchos ámbitos, ¿no? De la vida política e institucional. Florentino Sarmiento, antropólogo social, se nos acaba el tiempo, eso no nos perdona, pero creo que dejamos abierta la oportunidad para tener otra charla, que hablemos específicamente de algunos de los temas que hemos tocado de lado, que me parece que todos nos merecen un programa específicamente, el tema religioso y el gobierno y la laicidad del gobierno. Yo creo que, pues, si me permites, Florentino, le voy a convocar a otro programa sobre otro tema interesante sobre esto, porque el análisis de un antropólogo social siempre nos da muchas luces y nos conduce a muchos conocimientos que regularmente a veces nos pasan inadvertidos. No sé si quieras agregar algo en el último minuto que nos queda del programa. Ok, bueno, pues sí, con todo gusto agradezco la invitación, colaboramos en otro programa sin mayor problema, y solo señalar, ¿no? que los liderazgos, hay muchos tipos de liderazgos, muchos tipos de
muchas formas de ejercer este liderazgo, y si se trata de alguien en el gobierno o al frente de una institución, entonces cobra mayor relevancia, ¿no? Y poner atención en estas acciones en el marco de una sociedad democrática, pues resulta fundamental, ¿no? Para que podamos construir un mejor país, una mejor nación. ¿Cómo no? Pues Florentino, muchas gracias, Florentino Sarmiento, por este tiempo para reflexión con nuestro auditorio, y pues yo te doy las buenas noches antes de despedir el programa. Le agradezco mucho su presencia y quedamos emplazados a un programa más adelante sobre temas específicos, si me permites. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Y bueno, a usted que nos escucha del otro lado de la radio, en Radio Bahía y en las estaciones hermanas, y a usted que nos escucha en el Caribe, en los países del Caribe y en Quintana Roo y en Despierta TV, lo invitamos a tener otra charla el día de mañana sobre temas interesantes. Mañana trataremos algo de turismo. Yo les agradezco mucho y desde luego agradezco al equipo en producción, a José Luis Palomo y a Carla Chacín, que siempre nos está acompañando aquí, Normita Guerrero, y a usted lo invitamos el día de mañana a otra emisión más del análisis. Muchas gracias y buenas noches.